Hola, hoy nos vamos a sumergir en la historia de Baja California Sur. Una historia, la verdad, bastante particular. Sí, muy interesante. Porque, según vemos en nuestras fuentes, no fue tanto un lugar de inmigración permanente, como quizás pensamos de otros sitios. Exacto. Fue más bien de migración. Gente que llegaba, por tierra, por mar, buscando algo, ¿no? Buscando perlas, quizás fortuna, una vida distinta. Pero que les costaba mucho, muchísimo, quedarse. Era muy difícil echar raíces ahí. Definitivamente. Es que el entorno era, y bueno, sigue siendo, muy desafiante. Totalmente. Una historia de adaptación continua. Tenemos fuentes que hablan de todo, ¿no? Desde los pueblos originarios hasta épocas más recientes. Así es. Textos sobre la presencia indígena, análisis demográficos, los factores que limitaron el crecimiento por siglos. Y nuestra idea hoy es justo esa, desentrañar un poco todo esto. ¿Quiénes llegaron primero? ¿Por qué era tan complicado quedarse? ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió para que de repente, bueno, no tan de repente, pero sí en tiempos más recientes, la población empezara a crecer? Eso, parece que hay un punto de inflexión interesante. Bueno, pues vamos a meternos en materia. Empecemos por el principio, lo más antiguo. Hay fuentes que mencionan evidencia de presencia humana de hace más de 50.000 años. 50.000 años. Es una profundidad temporal enorme, ¿eh? Increíble. Hablamos de grupos como los Pericú, los Guaycura, los Cochimí. Sí, son los nombres que nos han llegado en los grupos que habitaban la península. Pero fíjate, lo más sorprendente no es solo esa antigüedad, ¿Ah, no? ¿Qué es? es lo poca gente que era. Una fuente sugiere un máximo, en toda la península sur, de quizá unas 1.000 personas. 1.000 personas en total. ¿En todo ese territorio? 1.000 personas. Imagínate la densidad de población. Bajísima. Eso ya te dice algo sobre las condiciones de vida. Claro. 1.000 personas. Comparado con Mesoamérica Central en esa época, es nada. Y eran sedentarios. Se quedaban en un sitio. Pues parece que no mayoritariamente. Las fuentes apuntan a que eran grupos principalmente nómadas o seminómadas, migratorios. O sea, se movían. Se movían mucho, siguiendo rutas, a menudo hacia el norte, buscando agua, comida, recursos. No solían establecer campamentos permanentes grandes. Entiendo. Era una estrategia de supervivencia, supongo. Una adaptación necesaria, porque el entorno, como decíamos, Era duro. El clima árido, seco. el aislamiento geográfico, esa península larga y estrecha, y sobre todo, el factor crítico, la escasez de agua dulce. El agua. Siempre el agua en Baja California Sur. Siempre el agua. Eso hacía dificilísimo establecerse a largo plazo, desarrollar una agricultura intensiva. Para grupos grandes era casi inviable con la tecnología de entonces. Y esa dificultad, esa baja población, duró siglos, ¿no? Siglos. Hay un dato que lo ilustra muy bien de una de las fuentes. Todavía en 1975, 1975. Ayer, como quien dice. pues sí, relativamente reciente, la población total de Baja California Sur era de apenas unas 75.000 personas. 75.000 en todo el estado. Exacto. Compara eso con cualquier otro estado mexicano en los 70s. La diferencia es brutal. El aislamiento y la falta de agua fueron frenos demográficos muy potentes. Ok, entonces tenemos ese panorama, un lugar difícil, poca gente por mucho tiempo. Después llegaron los europeos, los españoles, los jesuitas, por ejemplo. Cambiaron mucho las cosas. Bueno, los jesuitas llegaron, sí, en los siglos XVII, XVIII, establecieron el sistema de misiones, que era su modelo de colonización. Las misiones que aún se ven, algunas ruinas. Esas mismas. Intentaron introducir agricultura, ganadería, congregar a los indígenas, pero ojo, las fuentes dicen que fueron muy pocos jesuitas. ¿Cuántos? Se sabe. Un registro habla de solo 56 en total. 56 para toda la península durante todo su periodo. Poquísimos. Muy pocos. Y aunque dejaron su huella, claro, arquitectónica, cultural, su proyecto, digamos, no cuajó demográficamente como en otros lugares. No hubo una gran población hispana que llegara con ellos. No realmente. Y eventualmente fueron expulsados, llegaron otros, pero la población no indígena siguió siendo mínima por mucho tiempo. Y aparte de los misioneros, ¿hubo familias, pioneros que sí intentaran quedarse?
Sí, sí os hubo. Una fuente menciona, por ejemplo, a familias como los Espinosa, en la zona de La Paz. Ah, familias rancheras quizás. Exacto. Ese tipo de pionero, gente que intentó echar raíces de forma más permanente. Y ellos fueron acumulando un conocimiento súper valioso. ¿Sobre cómo sobrevivir allí? Claro, cómo encontrar agua, cómo manejar el ganado en ese secarral, qué plantas servían, pero también aprendieron qué no funcionaba. Los fracasos también enseñan. Muchísimo. Cada intento, cada familia que aguantaba o que se tenía que ir, dejaba una lección. Se iba formando un saber local sobre cómo vivir en BCS. Y junto a ellos, los aventureros, ¿no? Siempre hay aventureros. Claro, la fiebre de las perlas, por ejemplo. La costa del Golfo de California era famosa. Eso atrajo gente. Atrajo buscadores de fortuna. También mineros, buscando otros metales. Pero muchos eran eso, aventureros de paso. Llegaban, probaban suerte. Y si no le encontraban rápido o las condiciones eran muy duras, pues se iban. Lo que refuerza esa idea inicial, ¿no? BCS como lugar de tránsito de migración temporal, más que de inmigración para quedarse masivamente. Justo eso. Un patrón muy distinto al de otras regiones. Ahora, toda esta historia de gente yendo y viniendo, grupos distintos, mezcla, ¿se puede rastrear de alguna otra forma, más allá de los documentos o la arqueología? Sí, y aquí es donde entra la genética, que nos da una perspectiva fascinante, como indican las fuentes. La genética de poblaciones. Exacto. Una herramienta clave es el estudio del ADN mitocondrial, el MTAD, ¿Por qué es en particular? porque tiene una característica muy útil. Se hereda casi exclusivamente por línea materna, de madres a hijos e hijas. Ah, claro, permite seguir linajes maternos. Exacto. A través de generaciones y continentes. ¿Y qué nos dice el MTDERA sobre la población mexicana en general? Y bueno, quizás sobre BCS. Pues los estudios en México, que citan nuestras fuentes, muestran un cuadro muy rico. La base genética principal, la más profunda, es indígena americana. Eso se ve en... En la altísima frecuencia de los haplogrupos A, B, C y D. Son como las firmas genéticas de los pueblos originarios de toda América, desde el norte hasta el sur. Su presencia masiva confirma ese origen ancestral. La raíz indígena es innegable y compartida en el continente. Pero México es mestizo por excelencia. Correcto. Sobre esa base indígena, la historia añadió otras capas. La colonización española, obviamente, trajo un montón de linajes europeos. Y también hubo aporte africano, ¿no? Por la esclavitud. Así es. Aunque a veces se hable menos de ello que en otras partes de América, el tráfico de esclavos introdujo linajes africanos en la mezcla mexicana. Una fuente lo llama un mosaico genético. Me gusta esa palabra, mosaico. Y supongo que no es un mosaico uniforme en todo el país. Para nada. Los estudios lo confirman. La proporción de ancestría indígena, europea, africana, varía muchísimo de una región a otra. Claro, depende de la historia local. Exacto. Donde hubo más colonización, donde sobrevivió más población indígena, donde llegaron esclavos, las migraciones internas. El ADN es como un registro de todo eso. Entendido. Y mencionaste el ADN mitocondrial. ¿Se usan otras herramientas genéticas? Sí, por supuesto. No solo se mira el MTDA, también se estudia el ADN nuclear, el que heredamos de padre y madre. ¿Y ahí qué marcadores se usan? Pues se usan otros marcadores, como los STRs y los SNPs. Suenan un poco técnicos. STRs, SNPs, ¿qué son básicamente? A ver, de forma sencilla. Los STRs son como pequeñas repeticiones, como tartamudeos, en el código genético. Secuencias cortas que se repiten un número variable de veces. ¿Y los SNPs? Esos son aún más simples. Son como cambios de una sola letra en el código genético. Como un error de dedo al escribir. Ok. Y la clave es que varían entre poblaciones. Justo eso. La frecuencia de estas variaciones, cuántas repeticiones de un STR, qué letra hay en un SNP, es diferente entre poblaciones de distintos orígenes geográficos. Ajá. Entonces, comparando los patrones de una población actual, Con bases de datos de referencia de poblaciones indígenas, europeas, africanas, etc., podemos estimar las proporciones de ancestría. Podemos reconstruir cómo se dio esa mezcla. fascinante. Y eso se usa en forense también, ¿no? Muchísimo. Para calcular probabilidades de coincidencia, la famosa MRP, Random Match Probability.
Pero para entender la historia de las poblaciones, las migraciones, el mestizaje, son herramientas potentísimas. Complementan lo que nos dice el MTDA y la historia. Qué increíble cómo podemos leer parte de la historia en nuestros genes. Bueno, entonces, recapitulando, tenemos una península con historia larguísima, pero poca gente por siglos, un entorno difícil, olas de migrantes que van y vienen, huellas genéticas de esa mezcla. Pero, de pronto, en el siglo XX, algo cambia. ¿Qué pasó? Pues aquí las fuentes señalan un punto de inflexión muy claro. Alrededor de los años 70 y 80. 70s y 80s. Sí, parece que en ese periodo llega a Baja California Sur un tipo de pionero distinto. Gente con recursos, sí, pero sobre todo con mucho ingenio y determinación. ¿Diferente en qué sentido? En que no venían solo a probar suerte. Venían con la idea y la capacidad de transformar el entorno para hacerlo habitable a mayor escala. Querían quedarse y prosperar. ¿Transformar? Eso suena a superar esas barreras históricas. El aislamiento, la falta de agua. Menuda tarea. Una tarea titánica. Las fuentes describen cómo se enfrentaron a retos logísticos enormes. Imagínate mover materiales pesados, maquinaria, combustible. A lugares remotos, sin carreteras, sin nada. Exacto, a zonas sin infraestructura básica. Una fuente dice que movieron montañas de recursos. Es una metáfora, claro, pero da idea del esfuerzo. ¿Y qué hicieron concretamente? ¿Qué construyeron? Pues prácticamente tuvieron que inventar o adaptar soluciones para todo. Construyeron casas cómodas, donde no había luz ni agua corriente. Tuvieron que generar su propia energía, encontrar agua. Y no solo encontrarla, sino desarrollar sistemas para almacenarla y, muy importante, purificarla. Eso era vital. Claro. Idearon sistemas para almacenar combustible para los generadores, para el transporte y mantenerlo bien, pulirlo, como dicen. O sea, crearon su propia microinfraestructura, autosuficiente casi. Exactamente. Y adaptaron la construcción al clima, al calorazo del desierto, pero también al frío que puede hacer a veces. Y la agricultura también. También buscaron mejorarla, hacerla más eficiente con el agua, producir más localmente. Fue aplicar tecnología y conocimiento práctico a lo bestia para, digamos, domesticar un poco ese entorno. Una revolución local casi. Pero, ¿esto salió de la nada o se apoyaron en lo que ya había? Eso es lo más interesante y las fuentes lo subrayan. No fue una ruptura total. Se construyó sobre todo el conocimiento acumulado antes. ¿Cómo? Pues se apoyaron en lo que sabían los indígenas sobre el clima, las plantas, donde había agua escondida. Aprendieron de los éxitos y fracasos de los jesuitas con sus misiones y sus intentos agrícolas. Y de las familias rancheras que sí se quedaron. Claro, de la experiencia de esas familias que llevaban generaciones adaptándose. Incluso de los aventureros que se fueron, se aprendió qué no hacer. Entiendo. Los pioneros de los 70 y 80 supieron mezclar sus recursos y la nueva tecnología con toda esa sabiduría local que ya existía. Ah, entonces fue esa combinación. No solo dinero y máquinas, sino integrar eso con la experiencia histórica. Ese fue el chispazo. Ese parece ser el consenso. Esa capacidad de integrar lo nuevo con lo viejo fue lo que permitió, por fin, superar las barreras que habían limitado el crecimiento por siglos. Ahí es cuando BCS empezó a florecer en población. Un cambio fundamental. Del lugar de paso al lugar de asentamiento y desarrollo. Se pasó a una dinámica de crecimiento sostenido, de construcción de infraestructura, habilitado por esta nueva capacidad de adaptar el entorno a una escala nunca vista antes allí. ¿Y qué queda de todo eso hoy? ¿Cuál es el legado de esa historia tan particular en la Baja California Sur actual? Pues, por un lado, una herencia muy fuerte de resiliencia, de adaptación, casi como parte de la cultura local. Y las huellas físicas están por todos lados, ¿no? Por todas partes. Los senderos antiguos que a veces siguen rutas milenarias, las pinturas rupestres en las sierras, que son impresionantes, las ruinas de las misiones. Testigos de esos intentos pasados. Exacto, y también se ven cosas más vivas. En los ranchos, cómo están construidos, cómo funcionan, en los pueblos, en la forma de vida ligada al desierto y al mar. Hay una conexión fuerte con ese pasado de lucha. Muy palpable. No es solo historia de libros, se siente en el ambiente, en la gente. Es interesante pensar en la riqueza cultural que viene de esa mezcla, ¿no? Indígenas, europeos, mestizos, aventureros, los pioneros recientes,
todos dejando su marca. Y aprendiendo a convivir y a construir en un lugar tan exigente. Exacto. Y una fuente sugiere algo que me parece muy bonito, que ese conocimiento acumulado, esa inteligencia colectiva sobre cómo vivir ahí, de alguna forma sigue presente. Como una especie de sabiduría ambiental, algo así. Que se nota sobre todo en el campo, en los ranchos, en cómo la gente trata la tierra, el mar, el cielo. Con un respeto y un entendimiento muy profundos, como un eco de toda esa historia de adaptación. ¡Qué potente! Bueno, pues hagamos un cierre. La historia de Baja California Sur, entonces, no es la típica. Para nada. Es una historia de poblaciones que a menudo estaban de paso, de lucha constante contra un entorno precioso pero muy duro. Y de un florecimiento demográfico que tardó mucho en llegar, pero que fue impulsado por un ingenio que supo aprender del pasado. Exacto. Una combinación de recursos nuevos y lecciones antiguas. Una trayectoria única de migración, adaptación tenaz y crecimiento reciente. Y nos deja pensando, si esta historia forjó una capacidad de adaptación tan especial, ¿qué tipo de resiliencia, qué perspectivas únicas tendrá la gente de Baja California Sur hoy? Una población moldeada por generaciones que no solo sobrevivieron, sino que aprendieron a echar raíces y a prosperar contra todo pronóstico. Justo, algo para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración.